Lo que también es un camino grande es hacia la buena nutrición y para eso nos vamos a enlazar con nuestra nutrióloga de cabecera, Sandy Moreno. Sandy, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Anuar. Muy contenta de platicar con ustedes, chicos. Pues te saludamos con muchísimo gusto, mi querida Sandy. Así que, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy, Viri, continuamos a propósito del mes de cáncer de mama. Vamos a platicar sobre los cancerígenos que se encuentran en los alimentos. Y es muy importante que sepamos que el cáncer como tal, chicos, no tiene todavía una causa. Todo el tiempo en nuestras células, en nuestro cuerpo, estamos presentando células cancerígenas, pero nuestro sistema inmunológico es el que las erradica. Vamos a encontrar también que ciertos estilos de vida, ciertos factores, justamente que es el tema de hoy de nuestra alimentación, pueden favorecer el desarrollo de cáncer. No es la causa como tal, pero sí lo aumenta nuestro riesgo. Y es muy importante que podamos identificar cuáles son estos factores para que podamos reducirlos y así obviamente evitar el riesgo o reducir nuestras probabilidades de que desarrollemos algún tipo de cáncer, chicos. Oye, Sandy, ¿y cuáles son, o sea, qué teníamos que poner atención o qué alimentos tendríamos que evitar y cuáles sí incluir? Muy importante, Anuar, esto que comentas, porque la OMS nos recomienda o nos sugiere que el consumo de carne roja, entre más cantidad se consuma, entre más procesadas estén, o sea, llámese ahumados, llámese encurtidos, o de pronto estas carnes que tienen que llevar ciertos aditivos para su conservación, aumentan, a la par que nosotros aumentamos el consumo, este riesgo de desarrollar diversos tipos de cánceres, no solamente el de mama. Entonces, prestar atención a esta parte. Consumo de carne roja, embutidos, alimentos que son ahumados, reducir el consumo, o sea, si de pronto no nos vamos a hacer veganos, pero sí que no sea nuestro común del día a día, que podamos reducirlo en porción y en frecuencia. Claro, oye, muy importante. Sí, Sandy, te escuchamos, pero yo creo que justamente en estos alimentos que mencionas, ahora los mexicanos, pues sí tratamos, o yo creo que parte de nuestra dieta normal y regular es el consumo de carne, ¿no? Y yo creo que lo vemos como lo más normal de carnita, es en todo carne. Nutritiva, en todo le ponemos carne, pero yo creo que sí debemos de bajarle un poquito, ¿no, mi querida Sandy, a este tipo de alimentos para que en un futuro, pues nuestras nuevas generaciones, estamos hablando de nuestros hijos, pues tengan mejores hábitos alimenticios. Esto es muy importante, Viri, porque justamente lo que hacemos dentro de una recomendación saludable, en una alimentación que es obviamente sin ningún tipo de patología, sugerimos un consumo de carne roja 2 a 3 veces máximo por semana. Ese sería un consumo saludable, donde obviamente obtenemos los nutrientes que nos aporta la carne, como la vitamina B12, pero muy importante aquí es la preparación también de nuestras carnes. Entre más se cose una carne, entre más está en contacto con aceite, llámese fritura, entre más alta es la temperatura, justamente las grasas que presenta la carne, y obviamente cuando hablamos de cortes que tienen grasa, empieza a alterarse químicamente. Los humos, siempre les hablo del tema de los humos. O sea, la combustión, por ejemplo, que realiza la madera, los humos que absorbe el alimento, justamente por eso evitamos alimentos ahumados, aumentan este riesgo, una vez que los consumimos, de dejar tóxicos en el cuerpo que aumentan el riesgo de que desarrollemos algunos tipos de cánceres. O sea, lo que es ahumado, lo que es frito, lo que es al carbón, eso tratar de bajarlo, ¿no? Sandy, mejor a la plancha así o en el sartén directo. Sería más recomendable, Anuar, y si lo hacemos de pronto como al carbón o a la leña, que no se nos queme, porque también el consumir de pronto que le demos ahí el pedacito que es hizo carboncito es muy dañino. Y muy importante también prestar atención, chicos, a los alimentos que están en empaques de plástico. Entre más tiempo pasa un alimento en un envase de plástico, obviamente requiere que tengan aditivos, que tengan sustancias para conservarlos. Y el consumo de este tipo de alimentos como embutidos, muchos alimentos que vienen en paquetito, aumentan el riesgo, obviamente, de que esos aditivos nos generen justamente esos residuos, esas sustancias cancerosas. Oye, Sandy, y también platicar acerca del uso del microondas, ¿no? Yo creo que también ese es un punto que ya ahora ya tenemos mucho más información,
Pero ¿qué onda cuando calentamos en el microondas? ¿También esto puede hacernos daño? El tema es más bien en cuanto al plástico, Viri. En el recipiente en el que calentamos los alimentos, y muchos de ellos, digo, ya ahorita está el tema de las sopas instantáneas, pero el hecho de calentar unicel, el hecho de calentar plástico, si no está diseñado para microondas, a pesar, yo creo que aunque esté diseñado para microondas, estas ondas y este calor libera parte de esos tóxicos con los que está fabricado justamente el unicel y se impregnan en los alimentos. Entonces la sugerencia es pues evitar o reducir el uso del microondas. Si lo hacemos hay que hacerlo en envases de vidrio, no plástico, porque mucha gente de pronto por comodidad pues todo lo meto al microondas, todo lo caliento en el microondas. Entonces más bien sería también vigilar qué tipo de alimentos estamos preparando. Y pues obviamente todo lo que viene diseñado para microondas, ya les digo, que viene en plástico, pues obviamente libera, tiene todos los aditivos, tiene todas estas sustancias para conservarlos, más el contacto con el plástico, más la exposición a estas ondas del microondas, sí genera residuos que son peligrosos para nuestro organismo. Ok, oye, qué interesante, Sandy, qué bueno que nos des todas estas recomendaciones, porque sí, se nos hace bien fácil, ay, pues es el plato plástico, lo meto, ya, al fin no se quema. Entonces, qué bueno que nos dices esto. Oye, y en cuanto a las latas, y todos estos alimentos también, ¿cómo ves o qué nos recomiendas en cuanto a todo lo que viene enlatado? De preferencia, pues consumir los alimentos lo más natural posible, Anuar, cuando esto no es posible, porque de hecho también la industria alimentaria pues se ha preocupado obviamente por mantener envases que sean pues más amigables, estos que son al alto vacío son mucho más sanos que de pronto las latas. Entonces, si lo hacemos en el enlatado, de hecho se trae una cobertura plástica, obviamente se supone que está exenta de estos tóxicos, pues si podemos lavar el alimento para retirarle un poco ese contacto que tuvo. Y siempre, si van a ser vegetales, pues hacerlos frescos, definitivamente. A menos que fuera una causa, de pronto a lo mejor, pues una necesidad importante como alguna tragedia donde solo podemos consumir enlatado, pues son situaciones excepcionales. Pero lo mejor, siempre les comento, es que sean alimentos frescos y naturales. Claro, mi Sandy, la verdad, excelente la clase del día de hoy. Así que si en casa tienen dudas, quieren contactarte, ¿dónde lo pueden hacer, Sandy? Con mucho gusto, me encuentran en Facebook como nutrióloga Sandra Moreno. Pueden dejarme sus mensajes, me pongo en contacto con ustedes para ayudarlos con mucho gusto. Por la mañana.